Bueno, en el video pasado revisábamos los conceptos de riesgo de trabajo. Veíamos que los riesgos de trabajo eran los accidentes y enfermedades de trabajo a los cuales los trabajadores están expuestos. Ya veíamos la definición de accidente de trabajo. Vamos a ver ahora la definición de la enfermedad de trabajo. Entonces, la definición de enfermedad de trabajo es la siguiente. Nos dice que es todo estado patológico derivado de la acción continuada que tenga de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar su servicio. Si ustedes recuerdan los conceptos de higiene laboral y los agentes relacionados con la parte de higiene laboral, como son los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, pues todos esos son a lo que nosotros le llamaríamos la acción continuada de esos agentes para que se genere una enfermedad de trabajo. Entonces, la enfermedad de trabajo tiene que ser una acción continuada de esos agentes, del ruido, de la mala iluminación, de los agentes químicos. Por ejemplo, una enfermedad, una infección estomacal que se da a lo mejor en el comedor de la empresa, no se puede considerar como accidente, enfermedad de trabajo por la situación que no es una enfermedad de tipo continuada. Y además esas enfermedades de trabajo nos llevarían a lo que ya hemos platicado, las posibles incapacidades ya sea temporales o permanentes. En el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo vienen 161 enfermedades de trabajo y estas son las categorías: neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y humos de origen animal o vegetal. Esta segunda categoría es exactamente lo mismo, neumoconiosis o enfermedades de vías respiratorias, pero solamente que esto es causado por gases, vapores, oftalmopatías o profesionales que tienen que ver con enfermedades de los ojos, intoxicaciones, infecciones, parasitosis y micosis y virosis. Es la exposición a agentes de tipo biológico. Enfermedades producidas por el contacto con productos biológicos diferentes a los virus, bacterias y hongos. Enfermedades producidas por factores mecánicos y variaciones en elementos naturales del medio de trabajo, que son lo que nosotros llamaríamos los agentes ergonómicos. Enfermedades producidas por radiaciones ionizantes y electromagnéticas, que son a excepción del cáncer. El cáncer y las enfermedades endógenas, que estas enfermedades endógenas generan alteraciones metabólicas. Esas son las posibles, esas son las categorías que vienen en el artículo 513 y de ahí se desprenden una cantidad importante de enfermedades de trabajo hasta llegar a las 161. Las principales enfermedades de trabajo en México: la hipoacusia, que es la pérdida de la audición; la neumoconiosis, que es la que veíamos enfermedades del tipo respiratorio; sinovitis, tensovitis y bursitis, que son inflamaciones en articulaciones y tendones; en tensopatías, alteraciones respiratorias, síndrome del túnel carpiano; dorsopatías, dermatitis de contacto, enfermedades respiratorias en vías inferiores, enfermedades de los ojos. Por ejemplo, las enfermedades del síndrome del túnel carpiano y tensovitis y bursitis entran en la categoría de los ergonómicos. Aunque la lista no lo maneja, el estrés es una enfermedad de trabajo que poco a poco se ha ido colocando. Independientemente de que si tú sufres una enfermedad o un accidente de trabajo, el patrón está obligado a 6 puntos importantes. Número 1, asistencia médica y quirúrgica si lo requieres, proceso de rehabilitación, hospitalización cuando se requiera, medicamentos y material de curación, aparatos de prótesis y ortopedia y la indemnización si es que se da el caso. Esto obviamente el patrón no lo da directamente de su bolsa, por así decirlo, sino lo da a partir de las aportaciones que hace al seguro social o al seguro que él haya contratado. Pero independientemente de que tenga seguro social o no, tú debes de recibir al menos esos 6 puntos como parte de cubrir un riesgo de trabajo. Entonces, esos son los elementos que debe tener una persona que sufre un accidente o una enfermedad de trabajo. El origen de los riesgos de trabajo es lo que vamos a ver a continuación. Estos riesgos de trabajo pues, no se dan de la noche a la mañana y no se dan solamente por obra y arte del Espíritu Santo, sino los accidentes de trabajo se van a dar por algunas situaciones de las cuales ahorita vamos a platicar y que lamentablemente, pues muchas ocasiones el mismo trabajador es quien ocasiona esos accidentes y esas enfermedades de trabajo. Aunque ya vimos que independientemente de eso el patrón está obligado a responder por ese accidente o enfermedad de trabajo. En primer lugar, tenemos que revisar que el origen de los accidentes de trabajo y de las enfermedades de trabajo se puede ver a actos inseguros.
Estas definiciones vienen en la norma 19 de la Ley Federal del Trabajo. El acto inseguro, y de hecho aquí ya viene referenciado, hablamos de acto inseguro. Si hablamos de acto, es algo que alguien hace. Entonces, un acto inseguro va a ser algo que una persona hace y que puede causar un accidente, lesión o incluso enfermedad de trabajo. La definición que viene en la ley, la norma 19 nos dice que son las acciones realizadas por el trabajador y que implican una omisión o violación a un método de trabajo considerado como seguro. Entonces esto nosotros se lo podemos achacar directamente al trabajador. Que el trabajador no se ponga su equipo de protección personal, que el trabajador manipule de una manera distinta la maquinaria y el equipo que opera. Entonces estamos hablando de un acto inseguro. Las causas personales de los que llamaríamos actos inseguros pueden deberse a muchas cosas. La falta de conocimiento, ahorrar tiempo, evitar incomodidades, por ejemplo, con el equipo de protección personal no es cómodo, entonces los trabajadores no lo usan, pero se están exponiendo a un accidente de trabajo, una enfermedad, factores mentales o somáticos, es decir, está distraído, trabajo sin autorización, urge tanto el trabajo que él se mete a hacer el trabajo a un lugar peligroso sin esperar la autorización de parte de la persona de seguridad o de parte del patrón, trabajar sin equipo de protección personal, no señalar fuentes de riesgo. Por ejemplo, ves un charco de aceite y no lo señalas, también estás cometiendo un acto inseguro. La situación con los actos inseguros es que tienes que ver de manera precisa el momento en cuando el trabajador está realizando el acto. Si tú no lo ves, no se puede considerar como acto inseguro. Y te vas a ver cómo entraría esa clasificación. Por estar jugando también es otra categoría de las causas personales de los accidentes. Uso de equipo defectuoso son algunos ejemplos. Entonces vemos ahí un trabajador que está manipulando de mala manera la maquinaria. Está tomando una situación ahí del uso de estos botes, que es una violación a algo considerado como seguro. El no usar equipo de protección personal o el usar equipo defectuoso o equipo que no es diseñado para ese material. Estamos hablando de actos inseguros. Otro origen de los accidentes de trabajo y de las enfermedades de trabajo pueden ser las condiciones peligrosas. Platicamos que el peligro es aquello que tiene el potencial de causarnos algún daño. De acuerdo con la norma 19, las condiciones peligrosas son aquellas características que son inherentes a las instalaciones, procesos, maquinaria y equipo. Es decir, ¿qué quiere decir inherente? Que ya por el hecho de tú estar en una empresa, ya estás en una condición peligrosa. Si en esa empresa se maneja sustancias químicas peligrosas o maquinaria que genera algún riesgo, estamos hablando de algo que ya viene de. Tú ya no le puedes quitar esa situación peligrosa. Y puede causar, esa situación peligrosa puede causar incidentes, accidentes o enfermedades de trabajo o daño material al centro de trabajo. Entonces, si el centro de trabajo te genera un peligro, es decir, es parte ya del medio ambiente, ya estás hablando de que estás en una condición peligrosa. En el caso de las enfermedades de trabajo, si generas polvo, ese polvo es parte de una condición peligrosa del centro de trabajo. Otra definición nos dice que es el conjunto de circunstancias materiales que pueden dar origen a un accidente. Y tenemos otra definición, la definición de condición insegura. La condición insegura va a ser aquella que deriva de la inobservancia o desatención de las medidas establecidas como seguras y que conlleva la ocurrencia de un incidente, accidente o enfermedad de trabajo o daño material. ¿Cuál es la diferencia entre la condición peligrosa con la condición insegura? La condición peligrosa ya viene como parte del centro de trabajo. La condición peligrosa alguien la creó. Por ejemplo, aquí en esta foto vemos que tenemos bancas aquí alrededor que alguien no acomodó, entonces con una condición insegura. Vemos esta extensión que está atravesada a la mitad del salón. Es una condición insegura porque alguien la estableció. Pero por ejemplo aquí estas maquinarias son maquinarias para sacarle punta a las tuberías. Estas ya están consideradas como parte de una condición peligrosa porque ya tiene partes en movimiento, tiene partes filosas, por lo tanto es una condición peligrosa. Pero aquí vemos un conjunto de condiciones peligrosas, que es el caso del manejo de la maquinaria, y condiciones inseguras que fueron ocasionadas por alguien más. Esa es la diferencia. La condición peligrosa es parte del centro de trabajo y la condición insegura alguien la creó. Por ejemplo,
Procedimientos inadecuados, diseño material inadecuado, desgaste por el uso normal, usos anormales, guardas o dispositivos de seguridad inadecuados, sistemas de señalización inadecuados, riesgos de incendio y explosiones, orden de limpieza defectuosos, falta de espacio, condiciones atmosféricas peligrosas, ruido e iluminación inadecuadas, ropas de trabajo peligrosas y proyecciones de partículas. Estas son condiciones ya sea peligrosas o inseguras. Por ejemplo, los procedimientos inadecuados, pues ya el procedimiento ya está así diseñado. Es una condición peligrosa. Diseño y mantenimiento inadecuado, condición peligrosa. Desgaste por el uso normal, condición peligrosa. Usos anormales de maquinaria y equipo, condición peligrosa. Guardas y dispositivos de seguridad, condición peligrosa. ¿Por qué son condiciones peligrosas? Porque ya son parte de la maquinaria, son parte con lo que tiene que lidiar el trabajador. Sistemas de señalización inadecuadas, condición peligrosa. Riesgos de daño y explosión, condición peligrosa. Orden y limpieza defectuosos, condición insegura, porque alguien no está haciendo bien su trabajo. Falta de espacio, condición insegura, pero también puede ser condición peligrosa, pero también puede ser condición insegura por esto. Condiciones atmosféricas peligrosas, condición peligrosa. Ruido e iluminación inadecuada, condición peligrosa, pero ese ruido o esa iluminación se ven por falta de mantenimiento, entraría como parte de una condición insegura. Ropas de trabajo peligrosa, condición peligrosa, y riesgos de proyecciones, condición peligrosa. Entonces las condiciones inseguras y peligrosas les vamos a llamar como las causas técnicas y o materiales de los riesgos de trabajo.